Antes de empezar con el vídeo quiero decir algo de manera muy breve y es que me imagino que ya aquellos que me seguís en Twitter lo habéis visto, pero parece ser que empieza a sembrarse un poco esa semilla de posible duda de Damian Lillard como posible intercambio en el futuro o posibilidad de que él pida un intercambio. Y es algo muy interesante, no he querido hacer un vídeo sobre ello porque es demasiado especulativo de momento, pero si en algún momento Damian Lillard se plantea la posibilidad de pedir un intercambio o lo oficializa de algún modo, os aseguro que tendré un vídeo preparado para el momento, pero hoy vamos a hablar de una cosa diferente. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Esta vez llega el turno de los Golden State Warriors, uno de los equipos más esperados por lo que he visto en los comentarios. Está claro que los Warriors tienen muchísimos fans y es comprensible con esa etapa dorada que tuvieron y ahora mismo están en una etapa un poco de reestructuración intentando mantenerse competitivos y aspirar a un anillo más mientras Stephen Curry sigue siendo increíble. Y la verdad es que están en una situación interesante. Klay Thompson debería volver el año que viene. Va a ser fundamental ver cómo vuelve Klay Thompson porque si no está sano, no está a un nivel por lo menos cercano a lo que era en su mejor momento, los Warriors lo tienen muy complicado, pero sí que tienen varias posibilidades de hacer movimientos, de intentar reforzarse y habrá que ver un poco qué pueden hacer. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora sí, voy a empezar. Empezaremos entonces planteando un poco las bases de los Warriors. En primer lugar quiero decir un par de cosas. Para empezar, ahora mismo tienen muchos jugadores en plantilla, los Warriors tienen muchísimo salario comprometido, luego lo explicaré un poco más, y no tienen demasiada flexibilidad. Ese posible intercambio por una superestrella del que se habla, Bradley Beal, Ben Simmons, hay varias opciones, pero depende mucho de que el otro equipo esté dispuesto a aceptar la oferta de los Warriors, que la oferta de los Warriors sea la mejor, que no tiene por qué serlo, y es posible que acaben teniendo una agencia libre mucho más tranquila de la que muchos nos esperamos, y voy a plantear por eso un poco una posibilidad de un intercambio no súper agresivo, pero de un intercambio para mejorar el equipo y otra un poco más tranquila. Vamos a empezar viendo un poco la situación de los Warriors y es que ahora mismo están muy por encima del límite salarial, por encima del tax apron, que ya es el momento en que los equipos empiezan a pagar muchísimo dinero extra. Los Warriors ahora mismo tienen una cantidad de dinero comprometido en salarios absurda, por lo que solo tienen la miserable excepción de aquellos equipos que están por encima del impuesto de lujo, que es de unos 5,9 millones de dólares, menos de 6 millones de dólares, que es básicamente la única opción que tienen de ofrecer un contrato superior a la mínima del veterano a un agente libre. Tiene la posibilidad de un sign and trade con Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. va a ser agente libre sin restricciones, o sea que podría irse sin más. Luego me explayaré un poco más sobre esto, pero es básicamente la única forma que tienen de intentar conseguir sumar a un jugador de unos 15-20 millones de dólares de salario si quieren pagar todavía más en salario, pero es algo que realmente puede ser complicado y no sé hasta qué punto realmente va a ser una opción que puedan utilizar los Warriors. Y como decía hace un poco, van a tener disponible, como todos los equipos, la mínima del veterano, que es verdad que siendo un equipo como los Warriors, con tanto caché, con Curry, Klay Thompson volviendo, es posible que consiga traer algún descuento y algún jugador que se merezca más que la mínima del veterano y que decida aún así cobrar menos para unirse a los Warriors. En esta temporada van a tener dos picks, los dos son de primera ronda y son la elección 7 que consiguieron de Minnesota y la elección 14, y lo que respecta a agentes libres, los Warriors solo tienen 3, uno es Kelly Oubre Jr., como decía ahora, el otro será Kent Bazemore y el tercero es Nico Mannion, que ni siquiera ocupaba un hueco en la plantilla, estaba en un contrato de 2 bandas, fue el pick 48 el año pasado por parte de los Warriors y todos conocemos a Mannion. Al final era un jugador que venía con mucho hype del instituto, en la universidad decepcionó y cayó muchísimo en el draft, y estoy seguro de que los Warriors no van a querer dejarlo irse tan pronto. En lo que respecta a las fortalezas y debilidades de este equipo, es un equipo que ha destacado muchísimo por su defensa, por sorprendente que parezca, fueron el quinto mejor equipo en rating defensivo esta temporada pasada, liderados por Draymond Green, que ha tenido un año muy bueno. El Big Three de los Warriors al final es una fortaleza en sí. Klay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry llevan muchos años jugando juntos, muchos años ganando juntos, y con la vuelta de Klay Thompson es posible que los Warriors vuelvan a ser una superpotencia simplemente con ese Big Three sin realmente hacer movimientos extra o adicionales. Y la experiencia que tienen precisamente esos jugadores junto a un par de jugadores más experimentados como Kevon Looney, por ejemplo, que han estado en guerras muy complicadas durante muchos años y eso ayuda de cara a los partidos realmente complicados. Las principales debilidades de este equipo son el rebote. Son un equipo bastante decente a nivel defensivo en el rebote, terribles a nivel ofensivo, el equipo que menos rebotea en ataque de toda la NBA, y en general se nota la ausencia de un big realmente potente en ese aspecto. Wiseman es un jugador que podría llegar a ser eso, pero a día de hoy está claro que le falta mucho desarrollo, por lo que no ha impactado de manera positiva en ese aspecto. Por sorprendente que parezca, necesitan triple. Es un equipo que no ha tirado mal de 3 en absoluto y ha tirado con mucho volumen, pero todo viene de Stephen Curry. Sin Stephen Curry y Klay Thompson, el resto del equipo realmente
tiene bastantes problemas desde 3 y al final les vendría bien añadir más jugadores capaces de tirar. En eso se nota el hecho de que Draymond Green está tirando fatal y resta bastante, por lo que tienen que compensarlo por otros lados, y en general necesitan profundidad de banquillos, un equipo que una vez se sienta Stephen Curry básicamente es terrible. Eso puede mejorar este año con la vuelta de Klay Thompson, pero aún así Klay Thompson no es un jugador que cree por sí mismo. En lo que respecta a los jugadores en plantilla, tienen un total de 13 jugadores bajo contrato para esta próxima temporada, o sea que a menos que hagan algunos recortes no va a poder ni siquiera renovar a algún jugador y utilizar sus 2 picks del draft. Eso va a ser algo con lo que van a tener que hacer malabares, y es que esta próxima temporada tendrán en plantilla a Stephen Curry, a Klay Thompson, a Andrew Wiggins, a Draymond Green y a James Wiseman, a Kevon Looney, que va a tener una opción del jugador de unos 5 millones y algo, que estoy bastante seguro de que va a aceptar, a Jordan Poole, a Damian Lee, que va a ser una opción del equipo, a Mulder, que también será una opción del equipo, a Eric Pascal, a Ismail Aigic, que es un jugador del que hablaré en breves, pero creo que van a acabar cortando para hacer un hueco básicamente, a Juan Toscano Anderson y a Gary Payton II, que también es una opción del equipo. En lo que respecta a las necesidades, necesitan un big confiable. Al final se notó muchísimo cuando estaba jugando Kevon Looney frente a James Wiseman, porque Looney es un jugador que sabe hacer su rol, aunque no tenga ni una sombra del talento de James Wiseman, y al final un center mejor que Kevon Looney sería interesante, porque Wiseman no creo que vaya a estar preparado para competir esta próxima temporada tampoco. Necesitan tiradores y sobre todo tiradores de ala, tiradores grandes. Sería al final un refuerzo muy interesante para este equipo, y les vendría muy bien un base suplente, porque aparte de Stephen Curry y de Draymond Green no hay realmente nadie que sepa botar el balón en ese equipo. Vale, ya hemos planteado un poco la base de los Warriors. Ahora quiero dejar claro una cosa, porque sé que mucha gente va a intentar especular con esto y quiero sacarlo de la mesa. Sé que va a doler, pero es real. Los Golden State Warriors no van a conseguir un jugador mediante un swing and trade. Ellos pueden enviar a Kelly Oubre Jr. a otro equipo mediante un swing and trade y conseguir un jugador a cambio mediante intercambio, pero para que un equipo reciba un jugador de un swing and trade necesitan estar por debajo del tax apron, que son unos 146 millones de dólares, y los Warriors ahora mismo están como 20 millones de dólares por encima. La traducción básicamente es que si por ejemplo quisieran hacer un swing and trade por Lonzo Ball, que es un jugador que sé que hay gente que le gustaría ver en los Warriors, imaginaos que Lonzo Ball cobrara 20 millones de dólares, los Warriors ahora mismo están unos 20 millones de dólares por encima, tendría que hacer un intercambio en el que le enviaran 40 millones de dólares a los Pelicans por 20 de Lonzo Ball para estar 20 millones de dólares más abajo, llegar al tax apron y no superarlo sumando a Lonzo Ball. O sea que básicamente esto no va a pasar. Ahora que ya he aclarado eso, vamos a hablar de los jugadores en el equipo de los Warriors que creo que deberían cortar, mover o renovar. Empezamos por Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. fue al final el refuerzo más interesante de la temporada pasada de los Warriors y fue decepcionante. A lo largo de la temporada fue mejorando, empezó tirando muy mal de 3, falló 24 de los primeros 25 triples que tiró, eso evidentemente influirá mucho en sus porcentajes de tiro, pero Oubre al final es un jugador grande, atlético, versátil a nivel defensivo, pero que no defiende tan bien como se espera, muy atlético en ataque y muy espectacular, que hace unos mates increíbles, pero que en muchas ocasiones realmente desaparece y resulta desastroso, por lo que no es un jugador confiable. Y en los Warriors este año que viene, cuando vuelva Klay Thompson, tendría que volverse al banquillo, va a ser agente libre, él mismo dijo que no se considera un jugador de banquillo, así que la situación parece complicada y creo sinceramente que no va a ser renovado por parte de los Golden State Warriors, porque el propio Kelly Oubre Jr. probablemente no va a querer. Esta temporada Oubre tuvo unos números bastante buenos sobre el papel, peores que el año pasado, eso sí, pero promedió algo más de 30 minutos de juego, más de 15 puntos, 6 rebotes, 1,3 asistencias, 5,2 triples intentados con un bastante mal 32% desde 3 y un 44% en tiros de campo. Pero Kelly Oubre Jr. sigue siendo un jugador de 2,1 metros con una envergadura espectacular de 2,20 metros, que solo tiene 25 años de edad y que va a levantar interés de varios equipos. Se habla mucho de la posibilidad de un swing and trade de Kelly Oubre Jr., con lo que, como decía antes, los Warriors tal vez podrían conseguir sumar un jugador que cobre unos 15 millones, que es lo que estimo más o menos que cobrará Kelly Oubre Jr. a cambio, pero no es tan sencillo como parece. Los Warriors, como están muy por encima del tax apron, tienen que hacer un intercambio muy ajustado, no pueden enviar a Kelly Oubre Jr. por 15 millones y conseguir a alguien que cobra 20, tienen que realmente cuadrar bien las cosas. Y aparte de eso, Kelly Oubre Jr. tiene que acceder a un swing and trade y el equipo interesado en Kelly Oubre Jr. tiene que no tener margen salarial para pagarle sin más, sin tener que ofrecerle valor extra a los Warriors. A día de hoy los equipos que más se rumorea que podrían estar interesados en Oubre son los Miami Heat, que van a tener dinero, los San Antonio Spurs, que van a tener dinero, y los New York Knicks, que van a tener dinero. Así que yo, personalmente, no voy a plantear un swing and trade en este vídeo. Sí que es verdad que en la versión más simplificada que voy a plantear al final de las plantillas, voy a dejar un hueco libre porque los Warriors básicamente no van a poder utilizar sus 2 picks, no va a ser viable, así que de algún modo van a tener que bien salirse con un pick, intercambiar un pick por un pick del año que viene, o hacer un swing and trade con Kelly Oubre Jr. y un pick, o tal vez mover a Kevon Looney. Algo ahí va a estar un poco en el aire porque es imposible realmente adivinarlo, acertarlo, pero creo sinceramente que es poco probable que consigan sacar valor de Kelly Oubre Jr. Me parece que lo van a perder sin más.
Ahora vamos a resolver de manera un poco más breve a los otros dos agentes libres que van a tener. Kent Bazemore ha sido un jugador interesante por la mínima, pero yo miraría a otro lado. Los Warriors van a ser mejores el año que viene, puede que puedan atraer agentes libres más interesantes, así que yo no lo renovaría. Y luego Nico Mannion, como decía, estaba con un contrato de 2 bandas, es posible que consiga manejar de manera adecuada la situación y consiga hacerse un hueco en el equipo principal por la mínima o firmando un contrato largo. Yo, si fuera los Warriors, si tuviera el margen de maniobra posible, intentaría mantenerlo un año más en un contrato de 2 bandas y ya lo verían el año siguiente, porque lo cierto es que están bastante limitados a nivel de huecos en la plantilla. Y precisamente, ahora que hemos hablado ya de renovaciones, vamos a hablar de los jugadores que yo cortaría para hacer hueco. Ahora mismo, si no draftearan a nadie y no renovaran a nadie, los Warriors tienen 13 jugadores en plantilla, o sea que están muy limitados y por eso yo haría 2 cortes. El primero es Gary Payton II, que es un muy buen jugador a nivel defensivo en el perímetro, eso lo heredó de su padre, en ataque no tiene nada que ver con su padre, pero tiene un contrato no garantizado o una opción del equipo de hecho, por lo que podrían cortarlo sin más y hacer un hueco, y creo que les va a hacer falta porque hay opciones más interesantes. Ismael Egi, que es un jugador que draftearon en el pick 39 hace un par de años, tiene un rol inferior este año que el año pasado, y se trata de un ala pivot que se esperaba que fuera capaz de tirar de 3 y ser un jugador relativamente moderno, pero no es un jugador de impacto ahora mismo, no es un proyecto tan interesante como para realmente dedicarle tiempo, y los Warriors tienen que fijarse en otras cosas. Perder el tiempo intentando desarrollar talento joven cuando tienes a Stephen Curry envejeciendo cada año más y siendo tan bueno como es, no tiene sentido. Los Warriors ahora mismo tienen que hacer todo lo posible por ser lo mejores que puedan, por competir por un anillo, porque cuando la etapa dorada de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green se termine, los Warriors van a ser malos de manera inevitable y van a tener que reconstruir. Empezar a intentar avanzar mientras al mismo tiempo te preocupas de desarrollar jugadores que no te están ayudando ahora mismo me parece un error. Tienen que ir a por todas ahora y luego ya serán malos un tiempo, empezará una reconstrucción y ya veremos qué pasa con los Warriors. Por eso yo a Ismael Egi no lo cortaría porque no pueden cortarlo, tiene un contrato regular, pero intentaría o sumarlo en algún intercambio que propondré después o lo enviaría a algún equipo que seguro que está dispuesto, si le sumas una segunda ronda, a aceptarlo o incluso aceptarlo sin más, depende un poco de la situación del equipo. Vale, ya hemos hablado de los jugadores de los Warriors o de la plantilla actual, ahora quiero plantear un par de cosas para el draft. Como decía, los Warriors tienen 2 picks, el 7 y el 14. Con lo limitados que están a nivel de plantilla, es básicamente imposible o prácticamente imposible que utilicen los 2 picks. No les interesa porque un rookie normalmente no contribuye a la hora de ganar partidos y no necesitan realmente ocupar 2 huecos con jugadores que no saben cómo va a jugar en la NBA. Por eso en este vídeo lo que voy a hacer es plantear a 3 posibles jugadores que me parece que podrían estar disponibles seguro en el pick 7, posiblemente en el pick 14, o sea que alguno de ellos seguro que está disponible, muevan el pick que muevan. Podrían incluso intercambiar los dos, entonces obviamente no draftearían a nadie. En este vídeo yo voy a operar como si utilizaran solo un pick. Y el otro pick es eso, como decía antes, vamos a considerar que va a formar parte de un intercambio o que en el peor de los casos, si no consiguen intercambiar el pick, moverán el pick, por ejemplo, 14 por una elección de un equipo que está en más o menos luchando por playoffs el año que viene y que quiere draftear este año. Imaginaros que, por ejemplo, los Memphis Grizzlies, que este año tienen el pick 17, quieren un jugador en la lotería, intercambian por el pick 14 de los Warriors enviando su pick del año que viene. Será un pick en torno al 14, un año más, tal vez más hacia el 20, tal vez 12 o 13, no va a ser peor, los Grizzlies son bastante buenos, tal vez les interese y de esta forma los Warriors evitan tener que draftear a 2 jugadores este año si no consiguen hacer algo más interesante con el pick. Ahora voy a hablaros un poco de esos 3 jugadores que yo considero los prioritarios para los Warriors en el draft. Hice un mock draft en mi último vídeo, así que no voy a hablar mucho sobre ellos. Si realmente queréis escuchar más sobre ellos, id al mock draft, o incluso si queréis escuchar todavía más en profundidad, ir a mis vídeos de Big Board que están en la lista del mock draft, donde hablo de manera bastante más exhaustiva de cada uno de estos jugadores. Pero para mí, en este caso, para los Warriors, la prioridad principal en el draft, si utilizan un pick, sería Davion Mitchell. Mitchell es un jugador que al final a mí me parece una elección alta para el pick 7, creo que va a estar disponible en el 14, pero es al final un veterano, alguien que ha jugado 3 años en la universidad, que ha sido uno de los mejores defensores de perímetro y ha metido sus triples. Y eso para un equipo que necesita triple, nunca le viene mal defensa. Y teniendo en cuenta que además les vendría muy bien aprovecharse de un base que puede tener el balón en las manos, es una opción muy viable. Mitchell esta temporada promedió más de 14 puntos con un 46% en tiros de 3, tirando 5 triples por partido, no perdió demasiado el balón, consiguió asistencias y, como decía, fue uno de los mejores defensores de perímetro de toda la liga universitaria. Otra opción interesante, que es posible que sea drafteado en torno al pick 10, creo que es muy probable que los Pelicans se interesen en él, pero que si está disponible en el 14 o si quieren draftear en el 7 es una opción bastante válida, es Corey Kispert, que al final es básicamente el mejor triplista de este año de la universidad, un jugador que ha jugado durante 4 temporadas en la liga universitaria, ha promediado este año un 44% de ese 3 en más de 6 triples intentados con un 90% de acierto en tiros libres y además mide 2.01, por lo que podría jugar de alero, de escolta, en ocasiones incluso a la pivot, y no es tan mal defensor como uno se puede imaginar, o sea que es un jugador que realmente creo que podría aportar desde el principio. Y la última opción es un jugador más joven pero que ha jugado 2 años en la universidad y me parece un
defensor decente, un jugador con buen tamaño, y ese Franz Wagner, que mide básicamente 2,6 metros, ha metido sus triples estando solo, es un pasador competente, aunque no vaya a ser un playmaker en un equipo tan importante como los Warriors, y no creo que vaya a ser un desastre en defensa. O sea, que creo que es alguien que podría aportar tal vez 15 minutos en su primera temporada, lo cual ya me parece suficiente para un equipo que está en la situación que están ahora mismo los Warriors. Ya hemos dejado el draft atrás, así que llega el momento de plantear posibles intercambios. Lo mencioné antes brevemente, pero creo que esos posibles intercambios de los que se habla, por ejemplo, por Bradley Beal, no son realistas hasta el momento en que Bradley Beal diga que quiere ser intercambiado, por eso yo no voy a incluirlo como un posible intercambio en este vídeo, y como él hay varias opciones más, hasta que veamos realmente a Portland descomponiéndose, a Bradley Beal pidiendo un intercambio, o incluso los 76ers dispuestos a hacer un intercambio. No creo que vaya a pasar. El intercambio entre todos estos que veo más posible es el de Ben Simmons. Creo que un Ben Simmons por Draymond Green podría interesar a los dos equipos. Los Warriors ganan un poco más de futuro, pero pierden un poco de impacto inmediato, eso es verdad. Pero sí que si Golden State está dispuesto a enviar a Draymond Green y picks por Ben Simmons, podría ser una opción interesante, pero como decía, vamos a hablar de otras cosas en este vídeo. He decidido buscar intercambios en torno a Andrew Wiggins y James Wiseman, porque considero que el Big 3 de los Warriors, a menos que sea estrictamente necesario, va a ser intocable. Y al final es eso, intentar conseguir mover a alguno de estos jugadores junto a picks por jugadores que puedan ser más interesantes es una opción muy viable. Wiseman, por mucho potencial que tenga, no ayuda a los Warriors este año. El año que viene no va a estar tampoco a un nivel excelente como para que realmente compense, y creo que deberían aprovechar el valor que tiene para sacar algo por él. Por otra parte, Wiggins ha sido muy bueno en Golden State, es verdad, pero no estoy seguro de hasta qué punto los equipos lo van a valorar. Sigue teniendo un contrato demasiado grande, aunque ahora ya es más corto, solo quedan 2 años de contrato. Ya ha jugado muy bien para los Warriors, pero en Minnesota era un desastre, y supongo que varios equipos tendrán miedo de que vuelva a las andadas, así que su valor puede no ser tan alto como podría serlo, teniendo en cuenta simplemente lo bueno que ha sido a nivel defensivo y a nivel ofensivo esta temporada. Como decía, voy a plantear un par de intercambios. El primero puede parecer feo de entrada, pero luego explicaré un poco cómo podría desglosarse, y no sé qué voy a plantear al final del vídeo porque lo veo demasiado complejo, demasiadas variables, pero me parece que es un intercambio que al final beneficia a los Warriors. Y se trata de un intercambio en el que básicamente estarían haciendo un movimiento con los New Orleans Pelicans. En este intercambio, los Pelicans consiguen a Andrew Wiggins, a Smalai Geek, del cual básicamente los Warriors se están librando para hacer un hueco, y el pick 14 de los Warriors, y a cambio los Warriors consiguen a Eric Bledsoe, a Steven Adams, el pick 10, o sea que intercambian su pick con el de los Pelicans, ellos están sacando valor extra, y el pick del año que viene de los Lakers que tenían los Pelicans. Aquí, evidentemente, los Pelicans están saliendo ganando a nivel de jugadores. Eric Bledsoe es un jugador que ahora mismo es un asset negativo, no ayuda, y Steven Adams cobra demasiado. Tiene 2 años de contrato cobrando unos 17 millones de dólares, y se trata de dos jugadores cuyos contratos los Pelicans no querían y querían librarse de ellos. Wiggins cobra más o menos lo mismo que la suma de los otros dos contratos y es un jugador realmente interesante que ha jugado bien y que encaja mejor en los Pelicans. Y debido a esto, obviamente los Pelicans tienen que pagar picks. En este caso, un pequeño intercambio de picks en el que bajan del pick 10 que tenían este año al 14 y adicionalmente suman un pick de los Lakers que no es tan valioso, pero sigue siendo una elección de primera ronda. ¿Por qué harían esto los Warriors? Básicamente porque Steven Adams les da un center interesante, el mejor center que tendrían ahora mismo, y Eric Bledsoe es un mal jugador en playoffs, pero al final los Warriors necesitan un base suplente y Bledsoe desde el banquillo podría ser interesante, y además porque se me ocurren varias variables aprovechando esta mejora de picks que tendrían los Warriors para que todavía conserven una elección alta y puedan mover a Bledsoe pagando valor adicional. Así que ahora voy a plantear dos posibles intercambios en los que los Warriors, aparte de tener a Steven Adams, moverían a Bledsoe pagando picks por un jugador mejor, básicamente. El primero sería con los Pacers, depende de que los Pacers decidan reconstruir un poco. No estoy tan convencido ahora que han fichado al entrenador de los Mavericks, porque no creo que sea un entrenador de reconstrucción, pero ha habido ya rumores durante el trade deadline del año pasado de que Malcolm Brogdon podría ser intercambiable, y este sería un intercambio en el que básicamente se intercambian Eric Bledsoe por Malcolm Brogdon, y obviamente los Warriors tienen que pagar picks porque Brogdon es muchísimo mejor que Bledsoe ahora mismo, y básicamente enviarían el pick 10 de este año que hubieran conseguido de los Pelicans y la elección de 2022 de los Lakers a cambio de Malcolm Brogdon. Tal vez no sea incluso suficiente porque Bledsoe es, como decía, un jugador que resta, pero podrían como mucho, en vez del pick 10, enviar el 7, conservar el 10 ellos para drafear y ir a por Corey Kispert o Davion Mitchell. Pero hay que tener en cuenta que si los Pacers quieren librar un poco de dinero, Eric Bledsoe tiene 2 años de contrato al igual que Brogdon, pero cobra un poco menos este año y el año siguiente solo parcialmente garantizado, así que los Pacers estarían consiguiendo una elección en el top 10 de este año que podrían incluso sumar con su elección número 13 e intentar escalar en el draft, utilizar los 2 picks, y una elección del final de la primera ronda el año que viene por un contrato que además pueden finalizar antes en la próxima temporada.
No estoy seguro de si esto sería viable, pero que los Warriors tuvieran a Malcolm Brogdon y Steven Adams sería muy interesante de cara a mejorar el equipo. Brogdon podría jugar de escolta perfectamente con Klay Thompson como alero y les daría mucho más dinamismo, más playmaking, más tiro, pero creo que esto sería demasiado ideal para los Warriors y no sé hasta qué punto sería realista. Decídmelo en los comentarios. Y otra opción que veo bastante más probable es mover a Eric Bledsoe por Eric Gordon. Cobran exactamente lo mismo, Gordon tiene un año más de contrato, o sea que es un jugador del cual estoy seguro que los Rockets se quieren librar. 3 años de contrato cobrando unos 18 millones al año es mucho para un equipo que está en reconstrucción y que no quiere nada de Eric Gordon, y Bledsoe es un contrato que se acaba mucho antes, y en este caso Gordon es un jugador que vale mucho menos que Eric Bledsoe, así que no creo que los Warriors tengan que pagar tanto, pero podrían enviar la primera ronda del año que viene de los Lakers y creo que con esto los Rockets intercambiarían encantados. Pero ahora voy a plantear el intercambio que después mantendré para el final del vídeo, para cuando os enseñe la plantilla completa, porque este es un intercambio que me gusta mucho y que veo bastante viable sinceramente. Y es un intercambio entre los Warriors y los Pistons. Los Pistons acaban de ganar el primer pick del draft y están en plena reconstrucción y tal vez sea el momento de que saquen valor de Jerami Grant, que ha sido una revelación. En este intercambio los Warriors estarían consiguiendo a Jerami Grant y a Mason Plumlee y a cambio estarían enviando a Andrew Wiggins, a James Wiseman y un pick de este año. No tengo claro cómo valorarlo, no sé si valorarlo con el pick 7 o el 14, creo que el 14 podría ser suficiente, pero tengamos en cuenta que Jerami Grant se llegó a rumorear que podría llegar a valer 3 picks. En este caso se podría considerar que Wiseman es un pick del top 10 de este año, porque ha sido un poco decepcionante para ser la segunda elección del draft del año pasado, pero sigue siendo un jugador con mucho potencial, así que estarían básicamente enviando 2 picks de lotería y a Andrew Wiggins por Jerami Grant y Mason Plumlee. Decidme aquí también cuánto os parece esto de valor, si tendrían que sumar picks los Warriors, si no tendrían que sumar ningún pick, pero tengamos en cuenta que James Wiseman ha tenido una temporada floja, lo cual baja un poco su valor, aunque sigue siendo un jugador con muchísimo potencial, y por otra parte Jerami Grant ha tenido una temporada increíble. En este intercambio al final los Warriors consiguen un jugador mejor que Andrew Wiggins, similar a Wiggins, pero mejor defensor, mejor role player, versátil a nivel defensivo, con más experiencia en equipos competitivos que Andrew Wiggins, y un jugador que también es capaz de tirar de 3, y a Mason Plumlee, que me parece un center muy infravalorado y que encajaría muy bien en los Warriors. Los Warriors son un equipo que se caracteriza por mover muchísimo el balón, es el equipo que más asistencias por partido consigue de la NBA, y que su center sea capaz de tomar decisiones rápidas es algo muy importante para este equipo. Por eso Kevon Looney destaca por encima de Wiseman, porque está acostumbrado al sistema. Mason Plumlee es uno de los mejores centers pasadores de la NBA, aunque nadie le preste atención porque es un center suplente. Por eso creo que sería realmente un titular interesante en unos Warriors donde tendría una carga muy inferior, porque al final solo tendría que rebotear y pasar el balón en los momentos adecuados, y creo que podría hacerlo. Con esto ya he terminado mis propuestas de intercambios, ya solo falta la etapa de fichar agentes libres. Como decía, los Warriors tienen unos 5,9 millones de dólares de la mid-level que creo que deberían dedicar a un único agente libre decente que posiblemente esté dispuesto a aceptar un descuento por jugar en los Warriors, y después tendrían un hueco más para fichar a un jugador con la mínima del veterano o posiblemente 2, dependiendo un poco de los movimientos que hagan. Voy a proponer a 3 jugadores con la excepción de mid-level de esos 5,9 millones de dólares. El primero creo que lo voy a proponer en todos los vídeos que haga porque me encanta como roleplayer y ha tenido una temporada increíble, es Nico Batum. Batum encajaría de maravilla en los Warriors. Un jugador muy competente como pasador, alguien que sabe hacer las lecturas a un nivel muy superior al de Andrew Wiggins o Kelly Oubre Jr., por ejemplo, alguien que ha tirado muy bien de 3, que tiene un buen tamaño, que aporta versatilidad posicional, y creo que realmente un jugador que encajaría de maravilla, y creo que por esos 6 millones de dólares Nick Batum sí que sería muy accesible para los Warriors. Ha tenido una temporada en la que ha promediado 27 minutos de juego por partido, 8 puntos y casi 5 rebotes con 2 asistencias y unos porcentajes de tiro muy buenos, un 46% en tiros de campo y un 40% desde 3 en 4 triples intentados por partido. Otra opción que me parece también interesante con esta excepción de mid-level, sobre todo si no consiguen a un center por otro lado, es buscar un big capaz de rebotear, capaz de anotar bastante y capaz de tirar además, y ese es Bobby Portis. Portis es un mal defensor, lo cual es un problema, pero los Warriors son un muy buen equipo defensivo y si alguien puede espabilar a Bobby Portis es Draymond Green, y en ataque al final Portis aporta intensidad, mucha lucha por el rebote, tiro de 3, algo de capacidad de anotación en el poste, y es un jugador que está cobrando ahora mismo 3,5 millones en los Bucks. Es posible que por 6 esté dispuesto a firmar, aunque es posible que algún equipo le quiera ofrecer más que eso incluso. Esta temporada Bobby Portis ha promediado un poco más de 20 minutos de juego, 11 puntos y 7 rebotes, con 2,4 triples intentados, con un 47% desde 3, evidentemente no es un triplista de volumen, pero los que tira los mete, y un 52% en tiros de campo. Y el último jugador que voy a mencionar con esta excepción de mid-level es Danny Green. Danny Green me parece al final otro 3&D interesante para muchos equipos, que viene de cobrar 15 millones este año, pero va a cobrar bastante menos la próxima temporada. No me sorprendería que los 76ers quieran mantenerlo, así que posiblemente no esté disponible, pero si quieres ir a Golden State, si quieres ir a competir por un anillo o un equipo diferente, sería una opción bastante interesante, pero creo que es más difícil de conseguir que Nick Batum.
Y por último quiero mencionar una serie de jugadores por la mínima del veterano que me parecerían interesantes para complementar el equipo un poco en función de hasta dónde haya quedado construido en este momento, en función de los intercambios que hagan, ya sea consiguiendo centers, consiguiendo un jugador capaz de tener el balón en las manos, que a día de hoy les falta un base suplente todavía, según lo que he planteado, a menos que hagan algún intercambio potente, o incluso simplemente buscando algo más de triple. Para empezar, me parece muy interesante Cody Zeller, que viene de cobrar 12 millones de dólares, algún equipo tal vez le quiera pagar unos 5, pero no me sorprendería tanto, teniendo en cuenta que ha ganado bastante para su nivel como jugador, que decide irse por la mínima un año a los Warriors, por ejemplo, para intentar competir por un anillo. Zeller lleva toda su vida perdiendo, toda su vida en Charlotte, y es otro center que también es un pasador decente, mejor de lo que uno se podría esperar de un jugador como él, que no destaca por esto en absoluto, es un buen reboteador y un jugador eficiente que no va a hacer cosas fuera de su rol, básicamente. Y otra opción que en general es un jugador que no me gusta demasiado, lo he dicho muchas veces, creo que es un jugador que está muy sobrevalorado por los números que pone, pero que tal vez en los Warriors aportaría como mínimo rebote y tamaño, lo cual les vendría bien, y es Hassan Whiteside. Whiteside viene de cobrar la mínima del veterano los Kings, cuando se esperaba que cobrara mucho más, y ha tenido un año malo, por lo que no creo que vaya a conseguir justificar cobrar más y tal vez decidirse por la mínima a los Warriors, donde como mínimo es posible que consiga un rol superior, sobre todo si James Wiseman acaba siendo intercambiado. En lo que respecta a los potenciales jugadores para jugar como bases desde el banquillo, jugadores capaces de botar el balón básicamente, no hay opciones demasiado interesantes en torno a esa mid-level exception de 6 millones y por eso yo buscaría simplemente bases por la mínima y se me ocurren dos opciones interesantes. La primera es Ish Smith, que es un base de los Wizards que está cobrando creo que ahora unos 3 millones de dólares más o menos, tal vez consiga cobrar algo en esa línea y no llegue a cobrar la mínima del veterano, pero si decide irse a los Warriors por la mínima, al final un base dinámico, muy rápido, que no tira es verdad, pero tiene un tiro de media distancia decente, rompe bastante las defensas con la velocidad que tiene y como base de segunda unidad podría cumplir su función. Y otra opción como proyecto de recuperación que me parece interesante para este equipo que ha sido bueno a nivel defensivo y que necesita un poco de chispas del banquillo es Isaiah Thomas. Thomas lleva muchos años mal desde su lesión, ha tenido oportunidades en varios equipos y no ha conseguido realmente hacerse un hueco de vuelta en la NBA. No estoy seguro de si va a conseguir nunca hacerse un hueco de vuelta, pero tal vez esta sea una buena opción. Los Warriors creo que van a estar bastante desesperados por conseguir un base suplente barato. Isaiah Thomas va a ser barato seguro porque si no acepta un contrato de los Warriors tal vez nadie le ofrezca un contrato y está claro que es un buen tirador, no aporta nada en defensa es verdad, pero estaría jugando con segundas unidades y con un equipo bueno a nivel defensivo y creo que podría ser una opción interesante. Y ya para acabar, un par de opciones de jugadores de ala capaces de tirar de 3 que tal vez podrían estar dentro del rango de precio de los Golden State Warriors son Ben McLemore y Sterling Brown. Sterling Brown es un jugador que, si bien ha sido un buen triplista esta temporada, me fío un poco menos de su triple, pero me parece un mejor defensor y es un poco más grande. McLemore es un francotirador y es un jugador muy atlético, pero es un poco más pequeño. Pero cualquiera de estos dos jugadores me parece bastante asequible por la mínima del veterano. No creo que vayan a conseguir contratos mejores. Y para redondear el equipo, en el puesto número 15 es una opción de chispa de banquillo interesante. Y bueno, esto ha sido más o menos todo mi plan para los Warriors. Como veis, no es un plan tampoco para hacer un equipo tan potente, pero es que a menos que consigan realmente ir a por una de las superestrellas, no tienen margen de maniobra para hacer otras cosas. Y ahora voy a enseñaros cómo serían las dos plantillas más o menos paralelas que he planteado. La primera sin hacer ningún intercambio de los grandes, manteniendo a Wiggins, manteniendo a Wiseman y simplemente fichando jugadores por la mínima, por la excepción de mid-level y haciendo un hipotético intercambio con uno de los dos picks del draft porque draftear a los dos me parece inviable. Y la otra consiguiendo a Jerami Grant y haciendo movimientos un poco más agresivos. En la primera plantilla básicamente tendríamos unos Warriors con Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green y James Wiseman como quinteto titular, y desde el banquillo estaría Ish Smith con Jordan Poole, que es un jugador que está desarrollándose muy bien y que tal vez este año pueda ser un sexto hombre ya realmente bueno para los Warriors, Nico Batum, que me parece un jugador interesante como playmaker secundario desde el banquillo, Eric Pascal y Cody Zeller, que creo que podrían firmarlo por la mínima y me parece mejor opción a día de hoy que Kevon Looney posiblemente, Davion Mitchell como el rookie que draftearían, muy probablemente vaya a estar disponible para ellos incluso en el pick 14 aunque muevan en el 7, Damian Lee, Michael Mulder y por último Juan Toscano Anderson, que es un buen jugador de ala que podría incluso tener minutos serios dependiendo un poco de lo que consigan en la agencia libre este año. Y por último, como decía, queda un hueco libre porque no quiero que hagan dos picks en el draft, no me tiene ningún tipo de sentido. En ese hueco básicamente podrían intercambiar a Kevon Looney y uno de sus picks por un jugador que cobre un contrato similar, o incluso a Kevon Looney y un swing and trade de Kelly Oubre Jr. junto a un pick si consiguen realmente convencer a alguien de que acepte algo de ese estilo. Si no, estarían fichando a alguien por la mínima del veterano como Sterling Brown por ejemplo y moverían ese pick del draft a otro año, porque este año, como he dicho ya muchas veces, no tiene ningún tipo de sentido que drafteen a dos rookies. Y el equipo que sería un poco más alocado, porque depende al final de que los Pistons accedan a un intercambio y este tipo de cosas son muy difíciles de acertar, es un equipo en el que los Warriors tendrían a Stephen Curry, Klay Thompson y Jerami Grant, junto a Draymond Green, Mason Plumlee, Ish Smith, Jordan Poole, Nico Batum, Eric Pascal y Kevon Looney, que aquí sí que estaría en el equipo.
junto a Davion Mitchell, Damian Lee, Michael Murder, Juan Toscano Anderson y por último Ben McLemore. En este caso ya no tendrían que hacer intercambios extras, solo tendrían un pick en el draft y creo que sería un equipo bastante bien redondeado. Y bueno, este ha sido mi plan de los Golden State Warriors para esta agencia libre de 2021. Decidme debajo cómo os ha parecido descabellado, cómo creéis que van a ser estos intercambios de viables o si os parecen realmente complicados. ¿Qué os parecen los agentes libres que he propuesto? ¿Cómo de realistas son? Yo creo que en general son bastante asequibles y no creo que puedan aspirar a cosas mucho mejores, sinceramente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.